Cordial saludo, mi nombre es Ana Paulina Hernández, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro en la etapa 4, Argumentación del Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. En esta oportunidad voy a exponer las corrientes del desarrollo del pensamiento latinoamericano. Entonces, eh, como mecanismo, realicé un pequeño análisis acerca de estas tendencias. Entonces, América Latina tiene actualmente pues, un problema que es consecuencia de la reoriginalización cultural. Esta situación ha marcado pues, una problemática en torno a la subyugación económica y cultural que ha vivido, pues, digamos que todo eh, toda Latinoamérica a través del colonialismo, el cual eh, ha marcado pues, unas tendencias y cosmovisiones, todas enfocadas a Europa. Luego de ello llegó la independencia. La independencia trajo al continente nuevos desafíos, pero asimismo generó una dominación por parte pues, del colonialismo. Eh, en los territorios de América Latina hay una historia en común dada pues la similitud de sus factores, de su religión, de su idioma, de su geografía, que la cual tiene que ver con la dominación económica. Entonces los países de América Latina están prácticamente pues embargados por Occidente debido al proceso pues, de industrialización que quería vivir América Latina en este momento. Los países industrializados se denominan libres al problematizar con la pobreza. Le vendieron pues a América Latina el concepto de ser países subdesarrollados. Estos países subdesarrollados eran los países capitalistas que estaban industrializados y que se alzan como salvadores del mundo desarrollado. Y le venden a América Latina la idea de que pues, va a ser un país libre, pero que va a generar mayor riqueza, pero en realidad no es así. Surgen dentro del pensamiento latinoamericano organismos como la ONU, la CEPAL. Estos organismos buscan erradicar la pobreza. Por ello quieren homogeneizar al mundo y prácticamente quieren venderle a los países subdesarrollados la idea de que somos como los europeos, que nos queremos comportar como ellos y adoptar su cultura. El dominio europeo y el estadounidense está cada día más acentuado y marcado en los modelos de América Latina, en el territorio, a través de la cultura, de la soberanía alimentaria y actualmente pues digamos que eligen nuestros presidentes, nos condenan eliminan a los que quieren condenar, cuestionar sus métodos y alimentan la idea de que somos países desarrollados, obviamente con el objeto de que América Latina no se les salga de las manos para poder seguir controlando porque ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos. Durante este breve resumen hay unos conceptos los cuales tienen que ver con todo el desarrollo del pensamiento latinoamericano, digamos que están inmersos en todas las posturas que se presentan en el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Entre ellas está el concepto de desarrollo, el cual se refiere básicamente pues, al desarrollo del capital humano. Luego tenemos el concepto del subdesarrollo. Este es, independientemente de la definición, se refiere pues más que todo al subdesarrollo como un problema mundial. Este subdesarrollo como problema mundial incluye pues la religión, incluye temas como la raza y en algunos casos el colonialismo.
Nos encontramos con la sociedad tradicional. Esta sociedad tradicional es pues la que está marcada por reglas y costumbres básicamente del pasado. En la sociedad moderna nos encontramos con que es una sociedad que ha atravesado la fase del proceso de modernización. Luego surge el concepto de centralidad. Este concepto lo introdujo Raúl Presby y el brasileño Celso Furtado, luego de que pasó pues, la Segunda Guerra Mundial. Como tal lo encontramos inmerso en el pensamiento del desarrollo latinoamericano, en la teoría de la dependencia. Tenemos el concepto de periferia, el cual también se encuentra pues, dentro del concepto de la teoría de la dependencia, el cual trata pues, de la periferia agrícola y subordinada. Está el concepto del capitalismo. Básicamente este concepto está desde la época colonial. Este concepto más que todo tiene que ver con el sistema económico social basado en la propiedad privada. La dependencia. La dependencia básicamente ha marcado también el desarrollo del pensamiento latinoamericano desde la época colonial, desde la colonización. Estamos dependientes de Europa, de sus políticas de desarrollo. El eurocentrismo es el centro de todo. El eurocentrismo marca básicamente como una cosmovisión de que Europa es el centro de todo y esta la relacionamos con la teoría de la colonización. Tenemos por acá el etnocentrismo, que es un estimativo ideológico que se creó por los colonizadores para denominarla a la raza. Acá tenemos el concepto urbano. El concepto urbano abarca básicamente las manufacturas, la industria, el comercio. El concepto rural tiene que ver pues con todo lo que es la agricultura, la pobreza. El concepto de la pobreza está inmerso en todas las teorías que se presentan en el desarrollo latinoamericano. Es un concepto que está vigente, que está actual, que estamos viviendo. La pobreza ha estado a lo largo pues, de todo el tema de colonización, de dependencia. Nos encontramos con la riqueza, que es la abundancia en recursos materiales y activos fijos, y el cual también es un concepto pues, de vital importancia. El concepto colonial está inmerso pues, en las teorías como un sistema de dominación colonial. El concepto de colonial es básicamente como el sistema de dominación que utilizaban los colonizadores. Las industrias culturales son pues el desarrollo de Theodor Adorno y el cual realmente pues son como un movimiento cultural en el cual pues se busca introducir nuevos conceptos, distribuir la cultura, producirla, difundirla como bienes culturales y servicios. En concepto pues de la hegemonía nos encontramos con que lo introdujo Pierre Bourdieu y básicamente trata pues de una violencia simbólica. Trata también como un concepto de clase dominante y este concepto también lo empleó muchísimo Gramsci en la hegemonía. Tenemos el concepto de ideología que es visto como un producto social. Nos encontramos con la brecha del conocimiento, que explica básicamente que, digamos que al igual que otras formas de riqueza, se distribuye de manera diferencial en un sistema social. Nos encontramos con la brecha tecnológica. La brecha tecnológica básicamente pues, es un concepto que está actual vigente en América Latina debido pues, a su proceso de desarrollo. Todavía existe brecha, todavía hay países en la región donde se vive todavía el analfabetismo, que no ha llegado pues la tecnología. Las dictaduras, después de la Segunda Guerra Mundial se generaron dictaduras. Latinoamérica todavía tiene dictaduras, Latinoamérica todavía padece ese tipo de conceptualización como forma de gobierno.
Y tenemos por último la democracia, que es una forma de gobierno para que podamos elegir, digamos, elegir a los gobernantes. En el marco del pensamiento del desarrollo del desarrollo latinoamericano, perdón, se encuentran las corrientes o las escuelas sociológicas latinoamericanas. Entre ellas tenemos a la teoría estructurista de la CEPAL, quien digamos que de la mano pues de la Comisión Económica para, para América, para Latinoamérica, es quien impone pues digamos que todo el desarrollo económico y estructural de la región. Dentro de los autores más importantes se encuentra Raúl Prebisch, Celso Monteiro, Fernando Enrique Cardoso, Aníbal Pinto, Aldo Ferrer. Básicamente, pues digamos que un ejemplo de la teoría estructurista desarrollista de la CEPAL sería la industrialización de las materias primas. Básicamente, pues digamos que uno como de los ejercicios que se plantean pues dentro de las influencias que marcó. Esta teoría se produjo luego después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente tiene que ver con la teoría del desarrollo, con la teoría clásica del desarrollo y las fases que ha evolucionado el desarrollo económico en la región, tanto agrario como económico. Nos encontramos con la teoría de la dependencia. Digamos que sus autores principales son Enzo Faleto, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, Rui Mauro Marini y Aníbal Quijano. Los ejes principales sobre los que se rige esta propuesta son la existencia de relaciones de desigualdades de poder. Esta teoría inició en 1930 y básicamente pues, busca considerar los modos internos de producción. Nos encontramos con la teoría de la liberación. La teoría de la liberación es básicamente como un movimiento religioso que instauró Europa en Latinoamérica para poder controlar la población pobre. Este movimiento se basa básicamente en la teología, de la mano de Jorge Camilo Restrepo, el padre Camilo Torres, el cual pues también tuvo digamos que un cambio de religión y pasó al grupo de armado de la guerrilla colombiana en 1960 más o menos, y dejó pues de ser sacerdote. Inicialmente pues la teología se emplea como una corriente para poder vincular y a través de la fe poder vincular a la población pobre. Un ejemplo sería la religión católica para esta postura. Nos encontramos con la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Esta teoría va de la mano de Celso Monteiro y básicamente puede decirse que hay 5 fundamentos que están inmersos en el desarrollo económico de esta teoría y son la teoría conservadora, la teoría reformista, la teoría revolucionaria, la teoría revolucionaria productiva y la teoría revolucionaria personal. Un ejemplo está en la economía, en el desarrollo y en las desigualdades que emergen el introducir este tipo de políticas. Nos encontramos con la teoría de la revolución. La teoría de la revolución básicamente fue un movimiento que marcó a toda Latinoamérica. Inicialmente se empezó en México, de México pasó a Cuba, también la tuvo Bolivia, también digamos que Argentina también vivió un proceso de revolución, Honduras también vivió otro proceso, El Salvador. Entonces, de los máximos exponentes de la teoría de la revolución nos encontramos con Ernesto Che Guevara. Por parte de México nos encontramos con Emiliano Zapata y Francisco Villa, y por parte de Nicaragua nos encontramos con Augusto Sandino. Esta teoría básicamente lo que buscaba era
cambiar o transformar la revolución democrática en revolución socialista. Un ejemplo sería la revolución de Cuba, de la mano de Che Guevara y Fidel Castro. Nos encontramos con la teoría de la decolonialidad. Esta teoría, en sus exponentes nos encontramos con José Carlos Mariátegui y Aníbal Quijano. Esta teoría de la decolonialidad de poder básicamente pues se centra en el poder y en clasificar pues a la población de acuerdo pues a su raza, de acuerdo a su etnia y básicamente el poder es como la piedra angular de esta teoría. Teoría de la subalternidad. Esta teoría digamos que la desarrolló inicialmente Grasmi y básicamente es una teoría que luego después de desarrollarla Grasmi por un problema que vivía la India en su momento con su gobierno, Guha digamos que la termina de reformar y consiste en que las personas no pueden pensar en política, las personas no pueden, digamos que tener un ideal o un pensamiento diferente. Entonces, Guha introduce de la mano de los estudios de Grasmi el concepto del subordinado para poder pues cambiar desmitificar pues la idea o el concepto histórico que se tenía en ese momento. Básicamente pues él lo hace con el objeto pues de cambiar y hacer ver que podemos digamos que cambiar el carácter liberador y el proceso liberado por el partido que tenía en ese momento. La teoría de los estudios culturales. Esta es la última de las teorías del pensamiento sociológico latinoamericano y esta teoría surge a raíz pues, de un proceso de cambio que buscaba la población en su momento, pues al poder sentir que Latinoamérica no tenía pues como esa identidad cultural en donde pues digamos que nuestra cultura se pudiera masificar, adoptábamos la cultura o exportábamos la cultura pues europea. Entonces en América Latina Néstor Canclini, Jesús Barbero empiezan pues como todo el movimiento para cambiar esta serie de conceptos o políticas que estaban en su momento y a partir de ello pues empezó ya como la producción literaria, musical y también en la introducción del cine y la televisión para masificarlos como productos. Dentro del desarrollo del pensamiento latinoamericano surgen tres preguntas. Una está relacionada con los escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región y la cual tiene responsabilidad en la comprensión de complejidades de nuestras sociedades, a lo cual mi respuesta sería que en la sociología latinoamericana inicialmente compartimos la historia colonizadora que sufrimos todos cuando pues fuimos colonizados, logramos la independencia, compartimos la dependencia a nuestro vecino del norte y también en nuestra realidad actual permanecemos o padecemos juntos los mismos males, juntos soportamos la llegada de dictaduras, de imposiciones y monopolios de poder. La comprensión de la sociología y la responsabilidad que tienen estas complejidades de nuestra sociedad radica pues en la raíz que es estudiada desde las teorías sociológicas, políticas y filosóficas, donde se desvela que compartimos elementos esenciales comunes de ciertas características. ¿Cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la cultura? ¿Y cuál es la relación con las emergencias de estos nuevos movimientos sociales? La lógica binaria del colonialismo y la crisis de la modernidad presenta una estrecha relación con la crisis como perspectiva de conocimiento por el eurocentrismo y sus influencias dadas por las hegemonías culturales consideradas de rango superior que distorsionan la realidad cultural y social que marcó la colonización en América Latina.
por ir suprimiendo pues la identidad cultural, implantar la copia de la cultura dominante, el cual es objeto constante de la crítica en la medida en que las imposiciones fueron instauradas. Este patrón impuesto desde los comienzos de la colonización marca nuestra realidad actual y la concentración de poder en la política. Y por último, cómo profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas a partir de nuestras propias realidades. Entonces, pues desde mi realidad, desde mi contexto, que se presenta ahorita por la emergencia en salud del COVID-19, sugiero la categoría tecnológica como medida actualmente que mueve pues, todas las formas de comunicación y conocimiento y pensamiento y trabajo a nivel mundial. Bueno, esto es toda digamos que el resumen del el pensamiento social y sociológico latinoamericano. Muchas gracias.